Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Avanzamos acá en CNN Chile Radio y saludamos al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buen día, Carola. Hola, senador. Buen día, Sebastián. Aquí de la región de Los Ríos, con un poquito de frío, pero ya preparándonos para que la Comisión de Seguridad del Senado sesione en la región de Los Ríos en presencia de las jefaturas de ambas policías, ministro del Interior, dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia, Fiscalía Nacional, en fin. Estamos Fantástico. trabajando por la macrozona. Y estamos también viendo en la imagen de la pantalla a los alcaldes reunidos transversalmente. Ya vamos a hablar del proyecto de ley de seguridad municipal, pero quisiéramos partir preguntándoles por la última controversia, y es el mal funcionamiento que detecta la Contraloría en el sistema de inhibidores de señal de celular en las cárceles, que fue además una inversión millonaria, 5.600 millones, ¿no?, de pesos, y también la eventual participación de teléfonos que son de gendarmes en lo que se ha conocido como conductas anómalas. ¿Qué le parece? Pésimo me parece, Carola, porque en primer lugar no podría haber ningún aparato de telecomunicación, no solamente teléfonos celulares al interior de las cárceles. Están prohibidos desde hace mucho rato y además perfeccionamos un par de proyectos de ley respecto de este asunto. O sea, se supone que las personas que están privadas de libertad también están privadas de sus contactos delictuales, digamos, o contactos para poder cometer delito y mantener jineteadas sus propias bandas. Sin embargo, la cadena de corrupción al interior de algunos recintos penales hace que, en definitiva, en cada redada sigan apareciendo cientos de celulares, independientemente de hallazgo de droga o de hallazgo de armamento, en fin. Algo no está pasando o algo no está ocurriendo bien como lo esperamos al interior de las cárceles. Se han señalado que los transportistas de este tipo de artefactos son los propios abogados, pero con la mirada permisiva de algunos gendarmes. Y este es un tema que es muy difícil de detener si no es con la convicción y con la acción directa de las propias autoridades de gendarmería, si la corrupción está dentro. O sea, claro, una droga entra por un pelotazo. También propusimos un proyecto de ley antipelotazo y ahí quedó dando vuelta porque necesitamos el acompañamiento del gobierno en este tipo de cosas. O sea, hemos generado una cantidad de posibilidades de corregir, pero las cosas andan mucho más lentas de lo que uno espera. Y en este caso, con los inhibidores de señal, que era como la solución extraña, ¿no? Porque era como respuesta a algo que nunca debió haber ocurrido, se dijo: aquí hay un tremendo costo para poder intentar frenar algo que ya es ilegal y que, dicho sea de paso, se anduvieron aflojando un poquito las rodillas de algunos cuando los propios internos dijeron que iban a paralizar los penales, entre comillas, una cosa justo al revés. Ahora, fue comprensiva nuestra actitud cuando entendemos que Gendarmería está absolutamente sobrepasada en número respecto a los internos que tenemos en las cárceles. Tener 15.000 presos más de lo que puede sostener y administrar el sistema carcelario de Chile es una bomba de tiempo. Claro, no ha Y por crecido el tanto, número de claro, gendarmes, ¿no? ¿Perdón? Ha crecido la población penal, pero no ha crecido el número de gendarmes en la misma proporción. No, ni tampoco los funcionarios civiles que trabajan al interior de las cárceles. O sea, hoy día, cuando tenemos 43.000 cupos al interior de las cárceles y se mueve, ¿no?, por las cautelares, alrededor de 60.000 los presos, claramente tenemos ahí una sobrepoblación que lo que genera no solamente son condiciones difíciles de trabajo o de contención, sino que además el riesgo de motines como el que ocurrió, por ejemplo, en la cárcel de alta seguridad. Alta seguridad que fue destruida completa. Entonces, ¿cómo lo destruyeron? Rompieron los vidrios blindados con fierro. ¿De dónde salieron los fierros? De las cañerías de los guáteres, pues. O sea, ¿cómo controlamos esto cuando la propia cárcel de alta seguridad fue vulnerada? Entonces, por esa razón, aceptamos que se colocaran estos inhibidores de señal, que el Ministerio de Justicia los ha defendido, que funcionan bien, y la evidencia era, antes del informe de Contraloría, que no estaban logrando cumplir el objetivo. Tal cual. Estamos conversando con el senador Iván Flores, que es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Usted mencionó la cárcel de alta seguridad que se anunció hace 4 meses que iba a ser ampliada, en realidad más, pero hace 4 meses se impusieron el plazo de marzo como para empezar.
con la construcción, con toda la controversia que hubo justo antes de la elección municipal, que la Comuna de Santiago no la quería, en fin. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en este sentido cuando la verdad es que no hay indicios de que esa construcción vaya a comenzar? Bueno, lo que acabamos de señalar, Carola, la verdad es que se transforma entonces en incomprensible que luego de todas las polémicas y las posturas de las distintas autoridades y candidatos y candidatas, hasta el día de hoy no tengamos una piedra puesta. O sea, miren, nosotros hace más de un año, ya casi 2 años, aprobamos un fast track que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en donde se le permite, desde el punto de vista urbano, a las autoridades competentes habilitar, ampliar, reconstruir, mejorar las cárceles existentes. Y en algún momento, cuando se discutió la construcción de una nueva cárcel, nosotros le dijimos en una reunión reservada, voy a contar esa parte nomás, le dijimos, pero a ver, si sometemos un proyecto de construcción de cárcel a la permisología de hoy día, recordemos que la última cárcel en Chile, que fue la Rancagua, demoró 14 años en ser construida. No tenemos ni siquiera un par de años antes de que el sistema carcelario explote, ¿no? ¿Qué queremos tener? ¿Un motín con un montón de muertos funcionarios y los propios internos? ¿Y esa ley, dice usted, queremos tener fugas masivas? Y usted dice que esa ley que se aprobó hace casi 2 años no se está utilizando, es una ley que está publicada, que tiene reglamento. Sí, bueno, la ley fue aprobada hace ya casi 2 años, ¿no? Y justamente se le daban facultades al Ejecutivo para que pueda hacer todo esto. O sea, la construcción de una cárcel nueva obliga a una serie de estudios, pero una cárcel existente que puede tener una ampliación, como podía haber sido el caso de Santiago. O sea, en el caso de Santiago tenemos el Palacio de Justicia, tenemos al Ejército, tenemos un penal que es uno de los más grandes de Chile. Agregar un poquito más no era el tema. Ya es un barrio impactado, ya es un barrio que cuenta con medidas de seguridad, donde ya existe una cultura alrededor de todo ese complejo de justicia que está allí instalado. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no hacer una ampliación con la última tecnología, con estacionamientos subterráneos, con conexiones internas? Todo eso se podía haber hecho sin entrar al permiso de una construcción nueva. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Y eso habría acelerado todo el proceso. Pero sin duda, o sea, teniendo una autorización en este fast track legal, porque al final de cuentas se transformó en una norma vigente, le permite entonces a los ministerios decir, mire, ¿sabe qué más? Nos vamos a saltar todo esto que implicaría el estudio de una cárcel nueva, la prefactibilidad, en fin, los permisos ambientales, ya, pero los también permisos de tránsito. Todo. Los permisos municipales también, porque tenía que cambiar, entiendo, el plan regulador de Santiago para poder avanzar. Sí, pues bueno, la modificación que se hizo a la Ley General de Urbanismo y Construcción era justamente con una mirada desde el punto de vista del impacto urbano. Entonces, cuando se autoriza esto, Carola, es para poder mejorar incluso las condiciones de una cárcel existente. Tú la mejoras, la habilitas, la amplías, pero teniendo en consideración la normativa de planificación territorial vigente, que es el plan regulador. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Pucha, Diego, es lo que todos nosotros nos preguntamos y lo podían haber hecho a lo largo de todo Chile. Mientras tanto, se toma una decisión de política carcelaria a nivel nacional. O sea, no podemos inhibirnos. Y lo dijo en su oportunidad el ministro Cordero. El 40% de los presos hoy día son por medidas cautelares máximas, la prisión preventiva. Entonces, tenemos entonces que mandarlos para la casa porque no tenemos capacidad en las cárceles. La respuesta, por ningún motivo, constituyen un peligro para la sociedad y por eso los mandaron para la cárcel. Entonces, ese 40%, o sea, de esos casi 60.000, 35.000 personas que están por la medida cautelar, no pueden salir de la cárcel. Segundo, alternativa, ¿vamos a hacer un indulto masivo? Tampoco, pues si ya al presidente Piñera le pasó que justo al inicio de pandemia indultaron a 2.470 y algo internos y quedó la escoba, 70% de reincidencia con crímenes horrorosos. Entonces tampoco se puede hacer un indulto masivo solo para descomprimir. Y la tercera alternativa es construir cárceles. Y entonces, ¿qué estamos esperando? 2 años en debate. 2 años en debate. Ya, pero... Bueno, entonces, bueno. Y el asunto pasa entonces que por voluntad política, senador, gestión. Pero... Absolutamente, porque para eso existe, si no está la plata, un sistema de concesiones. Ahora, salen recaros los presos, pues.
cuestan como $1.000.000 por interno, pero ¿qué preferimos? No pagar esa plata finalmente y tenerlos en la calle y que sigan cometiendo delitos cuando vemos que la organización criminal en Chile sigue expandiendo, sigue reclutando jóvenes desesperanzados, sigue invadiendo las poblaciones y empezando a tomar control de algunas de ellas. O sea, bueno, tenemos que dar la respuesta integral como Estado, mejorar las policías, mejorar el persecutor, hacerle ver al juez de garantía que por favor no sean tanto que finalmente tenemos una puerta giratoria, hay que administrar justicia. Y tenemos, por cierto, senador, una nueva problemática, bueno, que existe hace ya bastantes años, pero que se agudiza, que es la inseguridad en las zonas rurales, ¿cierto? Donde la gente en general busca una vida tranquila, y con el terrible crimen del matrimonio González Calleja, eso ha quedado totalmente en entredicho. Entonces, los alcaldes se están organizando entre ellos. Ayer un grupo importante de alcaldes de la zona suroriente de Santiago suscribió un convenio bien importante, y más allá de sus partidos políticos, en fin. La ley que se está viendo en la comisión, entiendo, ¿no? ¿Cómo está avanzando y qué cree usted que es lo más sensato que salga de esa ley? Porque puede ser maximalista o minimalista, como todo, ¿cierto? Bueno, primero formamos una bancada transversal respecto de la violencia rural, ¿no? Cuando se trató la macrozona sur, no se trató solamente por algunos actos terroristas que en ese momento nadie hablaba de terrorismo ni querían decirlo, ¿no? Hoy día tenemos una ley antiterrorista que fue impulsada por nosotros, los parlamentarios. El primer proyecto fue mío, el segundo fue de Sandón, tercero de la Paulina Bodano y cuarto el del gobierno. Y hoy día tenemos una ley. Cuando finalmente se engloba el problema de la macrozona sur, independientemente del tema reivindicatorio que va por otro carril completamente distinto, se habló de violencia rural. Violencia rural por el tipo de delito que se está empezando a cometer. 20.000 camionadas de madera, Carola, Sebastián, es una cosa increíble. O sea, ahí existe un holding para robar madera, industrializarla y exportarla incluso. Bueno, la ley de robo de madera ha sido una de las leyes más exitosas hoy día. Ya, ahora, la realidad, les pega duro. Esa realidad es distinta a la que estamos viendo ahora, en que básicamente bandas armadas, que probablemente responden al crimen organizado, entran a las casas a robar lo que encuentren y a matar si es que no obtienen lo que quieren. Otro tipo de delito. Sí, y tenemos otras respuestas normativas que tienen que ver con cómo se castiga de manera más dura a quienes agreden o cometen delito contra personas vulnerables, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Cuando juntamos esas dos cosas, lo que hacemos ahora en esta Comisión Unida fue primero hacer 3 proyectos que ya están presentados, firmamos 15 senadores y senadoras. ¿Para qué? Para modificar el Código Penal, para agravar las penas ante delitos que se cometan en una situación de vulnerabilidad por aislamiento, por falta de comunicación, por una serie de razones. Pero también lo que se busca es que, dado que en la medida que vamos apretando a las organizaciones criminales en los grandes centros urbanos, las poblaciones más densas, que es donde le sale más fácil a esta gente actuar, se empiezan a desplazar hacia los sectores rurales que no tienen iluminación, no tienen cámaras de conexión, no hay policías o muy pocos, como lo que pasó en Colina justamente. Entonces, bueno, este proyecto de ley que yo espero que se tramite rápido, porque recién fue ingresado anteayer, y de tal manera que se va a dar cuenta en la sala el día martes. Yo espero que llegue a nuestra comisión y le vamos a dar el trámite lo más rápido posible, junto con lo que estamos haciendo en las comisiones unidas de Gobierno y Seguridad, que es la seguridad municipal, que ya la estamos votando, y estamos terminando en otra comisión unida de Defensa y Seguridad las reglas de uso de la fuerza. 3 proyectos de ley complementarios. Y entonces, mira, y en 2 líneas nada más, este proyecto, ¿qué hace? Es aumentar las penas para quienes cometen delitos en el mundo rural, pero también contra los que transportan insumos y productos del mundo rural. Estamos hablando de los camioneros que están completamente desprotegidos. Y estamos hablando también de las obligaciones que el Estado debe asumir respecto al mundo rural. Por ejemplo, hay otro proyecto que estamos trabajando esta semana, que yo espero presentarlo ahora ya, que tiene que ver con cómo hacemos lo que hacen en otros países. Cuando se marca el 911 en Estados Unidos o Canadá, o cualquier número que corresponda a emergencia, automáticamente, y existen los software para ello, se conecta a
a dónde está emitiéndose la señal. Dicho sea Pero una de otra respuesta más manera. rápida, finalmente. Se geolocaliza. Claro, porque los georreferencias, y lo que pasó en esta vez era que el carabinero le preguntaba a la señora dónde Senador. quedaba. Y en el mundo rural las referencias son, mire, usted llega a tal camino, ve un arbolito, ve una escuela amarilla, no sé qué. Y en el mundo rural la gente se pierde. Sí, claro. Y se pierde tiempo precioso. Oiga, Bueno, senador. con este proyecto. Ahora, respecto al rol de los municipios en la seguridad rural, ha habido harto debate esta semana a propósito de la frase que él mismo reconoció fue bien desafortunada del ministro Valenzuela sobre el lloriqueo de los municipios rurales. Y eso lleva a un punto bien No fue importante. desafortunada, Sebastián, fue una estupidez. Fue La peor frase. que eso. Ajá. Fue una ofensa al mundo rural. Bueno, es que ese es el punto, porque pareciera que el ministro de alguna forma en esa frase delega en los municipios cierta responsabilidad que le corresponde al gobierno central, ¿o no? Pero por supuesto, si la seguridad hasta el día de hoy no es una responsabilidad municipal. No, pues, no tiene las facultades. Municipios, no pues. Y eso es lo que estamos tratando de resolver en el proyecto de seguridad municipal, porque hoy día lo que hacen es contratar funcionarios, y muchos de ellos honorarios, la mayoría honorarios, para que se suban a una camioneta que la obtuvieron con algunos de los programas del Estado. Pero esos funcionarios están completamente desprovistos de protección, no solamente en su indumentaria, sino que en su protección administrativa. ¿Por qué? Porque son inspectores municipales y los inspectores municipales hoy día no tienen atribución de seguridad. Entonces lo que están pidiendo los alcaldes, nosotros compartimos, es que le resuelvan el problema legal que tienen hoy día al contratar personas para una función que no le es privativa al municipio, ¿no? Entonces, vamos a lo que define el proyecto de ley, ya lo aprobamos eso, ¿ah? Lo que define es claramente que aparecerá una figura que se denomina Inspector Municipal de Seguridad, que va a tener las mismas funciones que tiene el inspector municipal para controlar una patente, el comercio ilegal y lo demás, pero va a tener funciones específicas y nuevas. O sea, va a poder participar en el sitio del suceso, en el resguardo, la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Tiene funciones autónomas, en la ley lo define así, pero también tiene funciones de coayudante al trabajo de las policías. Usted dice que fue una estupidez lo que dijo el ministro Valenzuela y quienes en la oposición dicen que tiene que dejar el cargo. ¿Es suficiente con que haya pedido disculpas ayer o usted es de la idea de que debiera salir del cargo? Mira, todos podemos cometer errores, todos. Pero cuando se reconoce ese error varios días después, y no solamente porque entró en un estado reflexivo que dijo metí las patas, finalmente se convierte en un agravante, porque desde el primer momento se le dijo que había cometido un error y que pida disculpas. Y él lo que dijo, sí, tal vez me excedí, tal vez no... ¿Me entiende? ¿Por qué no dijo de una vez al principio, ¿sabes qué más? Me equivoqué, discúlpenme. También soy parte de lo que se necesita hoy día como respuesta en la ruralidad. Porque recordemos, y esto es una cuestión bien resbalosa, ¿eh? Y esto tiene que ver con subsidios, tiene que ver con cómo actúa el Estado. La ruralidad, hace apenas 15 años, era cualquier comunidad que tuviese menos de 2.500 personas. De ahí para arriba era urbano. Eso se amplió, se modificó la ley y hoy día definir la ruralidad son 5.000 personas hacia abajo. O sea, todo este tipo de convenciones hace que el mundo rural, el mundo urbano tenga una frontera resbalosa. Sí. Y en ese escenario, entonces, la ruralidad es muchísimo más amplio que la producción agrícola. Hoy día hay mucha gente, 1,5 millones de hectáreas, hoy día se han transformado en parcelas de agrado. Esa gente no solamente tiene dificultades de agua potable y de algunos servicios, sino que particularmente hoy día lo que empiezan a sentir es la fragilidad, la vulnerabilidad ante las bandas que se pasean último, sabiendo Iván, que no hay alumbrado, que no hay policía, que no hay cámara. Se nos acaba el tiempo, pero usted que conoce la ley, ¿se pueden aplicar las platas del royalty que le llegan a los municipios para inversión en seguridad? O sea, las platas del royalty es un refuerzo casi de libre disposición. Los municipios pueden hacer juegos al interior de lo que reciben del Fondo Común Municipal como los recursos que reciben a través del royalty. Claro. Y por cierto, que si es una prioridad municipal, que si está establecida dentro de los planes comunales de desarrollo, los famosos PLADECO, perfectamente lo pueden hacer. Sí, pero es que todo cargárselo, y lo vivimos en cotidiano, cuando se dice los gobiernos regionales deben financiar, que es el problema que estamos viendo ahora con la ley municipal. La ley municipal, Sebastián Carola,
Mira, yo lo decía el otro día, y discúlpenme, fue casi una mofa, pero pucha, uno también se molesta. Cuando el análisis financiero y el respaldo que tiene el proyecto dice 5.100 millones de pesos en 3 años, o sea, 1.700 millones de pesos en los primeros 3 años, año 1, año 3. Cuando uno divide 1.700 millones de pesos por 354 municipios, significa que a cada municipio le va a llegar 4.600.000 pesos. Un chaleco antibala estándar, común y corriente, vale 600 lucas. O sea, le va a alcanzar en el año para comprar 4 chalecos antibalas y un chicle. Eso fue lo que dije. O sea, claro, esto no es aritmético, no es que le llegue la misma cantidad de plata a todos los municipios, porque debe ser como el fondo común. Mientras más vulnerables, más dinero reciben. Mientras menos vulnerables o mayores ingresos propios, menos reciben. Bien. Entonces, bueno, la verdad es que, mira, hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Y el ministro de Agricultura la embarró completo, no solamente por lo que dijo, por lo que se demoró en pedir disculpas. Y eso hace que pareciera que las disculpas son más bien un acomodo político que un sentimiento nacido desde el corazón y expresado con sinceridad a quienes ofendió. Y hoy día a quienes ofendió no solamente es una institución, es gente que está dolida, es gente que está asustada, hay gente que está aterrorizada de que no se sigan repitiendo este tipo de cosas en el mundo rural. Bien, senador Flores, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a usted, discúlpenme que lo haya interrumpido. No, por bien. favor. Muchas gracias, por el senador. contacto. Suerte ahí con la Comisión de Seguridad que va a sesionar en la región de Los Ríos. 9 de la mañana.